Qué grato para cada uno de nosotros dar comienzo a la Eucaristía, celebrándola con profunda fe. Qué grato tener en la Eucaristía la posibilidad de invocar a Dios para bendecir los hijos, para bendecir el hogar, para bendecir el estudio, para bendecir el trabajo, lo que somos y lo que hacemos. Qué grato es tener la Eucaristía para fortalecernos en Dios. Hoy la Iglesia nos permite celebrar la fiesta de San Matías, apóstol. Matías es el que reemplaza a Judas, quien traiciona a Jesús. Los discípulos en oración, invocando el Espíritu Santo, traen a la Iglesia el apóstol número 12, Matías. Por eso pidámosle que interceda por nosotros, que nos ayude a ser pregoneros de fe. Y así como su ministerio discretamente se movió en medio del discipulado, él que hizo parte de los 72, que nos permita ser parte del pueblo de Dios, pero comprometidos con el anuncio del Evangelio. Demos inicio a nuestra celebración en esta fiesta de San Matías Apóstol, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Familia, que sea este el momento de decirle a Dios: aquí estoy para hacer tu santa voluntad, y pidámosle el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Y ahora, con profunda fe, glorifiquemos a Dios y glorifiquémoslo siendo conscientes de lo que Él es en nuestra vida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos que por su intercesión podamos alegrarnos en tu amor al ser contado entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo servicio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y no haya nadie que viva en ella, su cargo que lo tome otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron 2 nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido, para que en este servicio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para irse a su lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre los pueblos, su gloria sobre el cielo. El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Yo os escogí a vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que dure, dice el Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno se acerca al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos en Lucas la preocupación de describirnos en detalle lo que es la iglesia naciente. Es muy maravilloso ver cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles va caminando en esa pedagogía de adoctrinamiento, pero también de lectura, de cómo la iglesia naciente va creciendo, se va fortaleciendo, el evangelio va llegando a distintos lugares, el querigma, que Cristo murió y resucitó, va llegando a diferentes escenarios. Pero lo más maravilloso es ver cómo el discipulado pasó del encierro, del miedo, de la angustia, del dolor, de la desesperación, cómo pasaron a ocupar las plazas, a llegar a las sinagogas, a anunciar a viva voz el evangelio y a pregonar en todos los escenarios el nombre de un Cristo resucitado. Los discípulos, a lo que le tenían miedo, luego se torna en un momento de glorificación. Luego se torna en algo loable e importante en sus vidas, padecer sufrimientos, recibir insultos, traer salivazos o azotes o hasta el mismo martirio, anunciando el nombre del Señor. Para mí, el ver al discipulado que pasa del encierro a ocupar los grandes escenarios del pueblo judío es un signo claro de la resurrección de Cristo. Algo importante aconteció en la vida de ellos y su vida y su testimonio así nos lo demuestran. Pero dense cuenta el cuidado de ellos de ese anuncio. Eran 11. La tarea era mucha. El pueblo estaba ávido de Dios. Tenían una premura, anunciar a Cristo resucitado. Y es entonces cuando vuelven a ese número, el 12, los 12 discípulos, aquellos que el Señor quiso tener para que la iglesia en cabeza de Pedro pudiera irrumpir en el mundo. Y ellos en oración, invocando al Espíritu Santo, encontraron a dos personajes, a un José, hombre justo, y a Matías. Y cómo, echándolo a suerte, movidos por el Espíritu Santo, eligen a Matías. Y así se cumple el llamado de Dios. El Señor nos llama. El llamado proviene de Él. El llamado viene de Dios para hacer la obra de Dios. Y cuando Jesús nos llama, Él nos quiere a nosotros apersonados en esta visión. No podemos ser agua tibia en este anuncio del Evangelio. No podemos pensar que el Señor nos escoge para que nosotros nos relajemos en medio del mundo. No podemos pensar que al ser escogidos por Dios para esta empresa bella de la economía de la salvación, del anuncio del reino de los cielos, del llamado a la conversión, de recoger esas palabras de Jesús, conviértete y cree en el Evangelio, que nosotros nos relajemos o nos desentendamos, o pensemos que la tarea es del otro y no mía, o pensar que no vale la pena ya más esfuerzos, o creer falsamente que ya lo dicho está dicho y no hay necesidad de llegar a nuevos escenarios. La vida nos exige a quienes hemos sido llamados por Dios a dar la batalla, a dar la lucha, a estar en la tarea del día a día, pese las vicisitudes, pese las dificultades, pese las situaciones de oscuridad, pese todo aquello
que va en contravía del mismo evangelio. Como Matías, hay que entrar en la tarea de Dios. Y como los discípulos, hay que salir a anunciar el evangelio, siempre con la convicción que somos de Dios, que Dios nos necesita y el anuncio sigue vigente. ¿Cómo es de bueno encontrar a alguien que vibra con las cosas de Dios? ¿Cómo nos enamora ese evangelio cuando encontramos gente que dice creer y con el ejercicio del amor llevan el evangelio a los demás? ¿Cómo es de satisfactorio constatar que hay personas que a través del amor nos hacen presente la realidad de Cristo, que a través del amor nos hacen presente la obra de Dios, que a través del amor nos hacen presente la realidad de la iglesia? Me sorprende, y lo digo como testimonio de vida, con esta comisión de solidaridad que tenemos ante esta situación de pandemia, ante esta cuarentena, ante el encierro de muchos, ante las familias que están sufriendo a causa del desempleo, a causa de las faltas de oportunidades, a causa de no poder acceder a un mercado digno. Me sorprende en esta comisión que el señor arzobispo me ha pedido liderar, de la comisión de la solidaridad, encontrar personas, encontrar instituciones que me dicen, nos unimos a la causa. Familia, el amor no nos puede hacer indiferentes ante los demás, ni riesgos. El verdadero amor me lleva a ir a la base, a poner polvo a tierra y darnos cuenta que son muchos los que necesitan de nuestra luz, de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, para que no les falte el pan. Y por eso, desde mi testimonio, si usted se nos quiere unir a esta ola de solidaridad, contácteme o contacte a la pastoral social o al banco de alimentos, porque ahí afuera hay mucha gente que nos necesita. Y ahí, en el hogar donde está llegando la Eucaristía, también nos pueden necesitar. Unos para ayudar, otros para que nos solidaricemos con su necesidad. Lo repito, contácteme, o a la pastoral social o al banco de alimentos, pero la unión hace la fuerza. Eso es el discipulado. No es ser indiferentes ante lo que está afuera, es conectar el evangelio en el día a día. Y si hoy hay hambre, el evangelio nos debe llevar a dar pan. Si hoy hay oscuridad, el evangelio nos debe llevar a dar luz. Si hoy hay dolor, el evangelio nos debe llevar a dar esperanza. Debemos ser anunciadores de la esperanza. Ayer, en el 13 de mayo, donde celebrábamos a la Virgen María, y en este mes de mayo del Rosario, los invito a que nos dejemos acompañar por María, a que peregrinemos como María y a que solucionemos el día a día como María lo hizo, pero siempre con Dios en el corazón. Que la Virgen del Rosario los bendiga a todos. Que la Santísima Virgen María nos llene a todos de alegría, de amor y de mucha paz. La necesitamos. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi banca. La
viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, las ofrendas que reverentemente te presenta tu iglesia en la fiesta de San Matías Apóstol, y por ellas fortalécenos con el poder de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 que les cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Matías y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares Elkin Fernando Álvarez y conmigo indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con profunda alegría, conscientes de que el Señor nos llama para anunciar el Evangelio, dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Familia, usted en su corazón, en su hogar, ahí en el lugar donde está, celebrando con profunda fe y de manera espiritual esta Eucaristía, llénese de la paz de Dios. Aprenda a vivir en la paz de Dios. No sea signo de contradicción, de discusión o tensión. ¿Cuánta falta nos hace vivir en la paz de Dios? El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que De que entres entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para para sanar. sanarme. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Oremos. Alimenta siempre con divinos dones, Señor, a tu familia, para que con la intercesión de San Matías Apóstol te dignes permitirnos compartir la heredad de los santos en la luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que los edificó sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por los gloriosos méritos y por la intercesión del apóstol Matías. Amén. Amén. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de los apóstoles, con su ayuda, los haga testigos de la verdad ante el mundo entero. Amén. Para que por la intercesión de San Matías Apóstol, porque ustedes tienen la firmeza de las enseñanzas de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan